bueno, de FITUR, de la Feria Internacional de Turismo en Madrid, que es la feria referencial del turismo a nivel mundial. Se realiza cada año y el que no está ahí, pues pierde una gran cantidad de oportunidades para proyectar el turismo de cada uno de sus países. Para hablar de eso está aquí hoy Enrique de la Madrid. Recordemos, Enrique fue secretario de Turismo, él es analista político, está dedicado ahora más a ese tema, pero como exsecretario de Turismo, y a partir de lo que nos cuenta Lourdes Mendoza, quisiera platicar contigo o iniciar la conversación acerca de lo que es FITUR y cómo está hoy parado México frente a esta Feria Internacional de Turismo que se lleva a cabo en España. Cómo no, Guillermo. Primero, gracias por la oportunidad. Es una feria muy importante, sobre todo para la parte europea, porque es una oportunidad, por lo menos así lo vivía yo, una oportunidad de reunirte con los turoperadores, con los principales hoteleros españoles, que la presencia de los hoteleros en México, los españoles, es muy importante, con las líneas aéreas. Entonces realmente es una reunión, por un lado, de promoción, ¿no? Estos stands del país, estos stands de los estados, eso es importante. Los turoperadores van y tratan de cerrar negocios y oportunidades, pero como autoridad es también una oportunidad de ir a escuchar a los clientes. Y en mi caso, muchas veces, más que hacer promoción, yo iba a preguntar qué problemas veían. Y a veces sin que les preguntabas, te lo decía, ¿no? Era la oportunidad de platicar con estos dueños de hoteles, con estos grandes directivos. Era la oportunidad también de traer nuevas líneas. Pero teníamos un instrumento que hoy no existe, que era este Consejo de Promoción Turística, en donde podíamos, por ejemplo, decirle a Iberia, oye, tráete un vuelo, por ejemplo, a la Ciudad de México, o intentábamos en ese momento a Guadalajara, y vamos a compartir los costos de la promoción. Tú pagas una parte de esa campaña publicitaria para venir a México, el CPTM paga otro tanto, y así es como logras traer, por ejemplo, vuelos. Hoy en día es una tarea más difícil, porque no cuentan con esa herramienta, no cuentan con ese instrumento, y hay que recordar que hoy que México es el país invitado, lo era también del año pasado, pero pues no se pudo concretar, y hoy qué bueno que estamos ahí, qué bueno que están las autoridades, qué bueno que está la Secretaría de Turismo, y sobre todo qué bueno, porque el año pasado fue un año donde los visitantes que llegan a México por avión cayó 2%. Esto es un tema también importante. Luego hablamos de muchas cifras y que llegaron más visitantes a México y que creció el 5%, lo cual es verdad, que somos el 6º país más visitado, lo cual también es verdad, aunque China no está reportando, en sentido estricto quizás seríamos el 7º, pero no vale lo mismo un visitante, un turista que entra a la frontera mexicana y pasa el día, ese no es turista. No vale lo mismo un crucerista que llega a México y en promedio gasta $59 en su estancia, que un visitante que llega a México por avión y que el gasto promedio son $1,200. Entonces yo a veces siempre mi insistencia es que bueno es tratar de alcanzar números de visitantes, pero lo más importante, Guillermo, es qué tipo de visitante llega, porque de lo que se trata es que llegue mucho dinero para desarrollar el turismo y el bienestar de los mexicanos. Ahora hay que estar ahí, en la FITUR. Hay que estar ahí. ¿Pero estamos como debemos estar? Bueno, no sé, no estoy yo ahí para ser testigo. Yo también quiero ver de los amigos, conocidos que estén estas semanas, que me platiquen a su regreso. Aquí también de lo que nos platica Lourdes, bueno, pues temas que en realidad no están ahí, ¿verdad? El Tren Maya, pues que sí está ahí, pero al final del día no es una oferta turística interesante, porque no es... nunca se hizo un estudio, Guillermo, de si iban a llegar más días españoles a México porque iba a haber un Tren Maya. Nunca se hizo un estudio de si iba a venir más ingleses porque iba a haber un proyecto de viajar por el Tren Maya. Y lo que es un hecho es que pues, hay menos visitantes internacionales que llegaron a México por avión el año pasado y ya teníamos Tren Maya. Entonces la prueba, digamos, fehaciente de que esas inversiones para efectos de turismo no han servido para nada. Estamos haciendo lo que tendríamos que hacer para hacer despegar el turismo. A ver, recordemos, durante muchos años la factura petrolera y la factura turística sostenían a este país. Eran los dos grandes pilares, antes de las remesas, por cierto. Sin duda. Eran los dos grandes pilares del país. Claro, luego vinieron las remesas y lo que se quiera. Pero México es una potencia turística inexplotada. No, es una potencia turística.
Es una potencia turística porque sí es un hecho, repito, que somos el sexto país más visitado, cerca de que son como 88 millones de personas que han visitado México, ya turistas son por ahí de 48, sí es una potencia. Por otro lado, también tienes toda la razón de que si lo vemos como la balanza, cuántos dólares entran y cuántos salen, es absolutamente positiva. Entraron el año pasado algo así como 31,000 millones de dólares por turistas que entraron, menos 12,000 millones porque también hay cada vez más mexicanos viajando al exterior, pero aún así la balanza es positiva. Es positiva. En 19,000 millones de dólares, que hay que contrastarla contra la balanza del sector energético tan cacareado, tan mal operado, tan excesivamente invertido, que tenemos una balanza negativa en el sector energético de 23,000 millones de dólares. O sea, el turismo sí le apoya al peso, el turismo sí apoya, digamos, a las finanzas, y en cambio el sector petrolero ni dólares nos da. Es importante decirlo. Vamos a ver qué sale de la FITUR. Yo he estado en diversos momentos en diversas situaciones políticas de este país asistiendo a la FITUR y me parece que es una oportunidad extraordinaria para promover al país. Si tuviéramos un consejo de promoción turística, esta presencia de México sería mucho más valiosa en función de que los resultados se podrían aterrizar de mejor manera. Era una gran herramienta, como dices tú, que ahora no tenemos. Y que hay que volver, porque hay cosas que son necesarias. Yo lo que creo, yo no estoy de acuerdo con algunos empresarios. Dicen, bueno, pues eso ya no va a volver. No, a ver, no hay que dar nunca nada por perdido. Y menos lo relevante. Hay que volver a constituirlo, hay que cuidar que no tenga vicios. Todas las cosas de lo que lo criticaron, bueno, pues que no tenga esos vicios, pero no por eso no necesitamos promoción. Nomás 2 datos. En el año 2020, creo, teníamos el ingreso per cápita de los mexicanos, estaba por arriba del de China y del de República Dominicana. Esto ya no es turismo, esto ya es economía. Hoy en día tenemos un ingreso por persona 10% más chico que el de China y 10% más chico que el de República Dominicana. Y cito el ejemplo porque República Dominicana sí le invierte al turismo, sí crece a partir de eso, y es un país que prácticamente lo que ofrece es eso. O sea que sí necesitamos promoción, porque no es cierto que el turismo se vende solo. Déjame preguntarte de un tema de hoy, ¿no? Un avión de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en Toluca, en medio de una situación que parece estar presionando seriamente al gobierno mexicano desde Estados Unidos. Y lo describo en hechos, publicaciones de prensa, evidentemente producto de filtraciones, en donde el gobierno de los Estados Unidos presiona para que se investigue a políticos mexicanos, presuntamente vinculados con el narco, donde el gobierno de los Estados Unidos presiona para participar en operativos conjuntos con tropas mexicanas para atacar a los cárteles de la droga y desmantelar laboratorios. Llamadas van, llamadas vienen, Claudia Sheinbaum con Donald Trump, Juan Ramón de la Fuente con Marco Rubio, llamadas particularmente estas últimas que parecen ser bastante tensas, con un Estados Unidos que exige resultados cuantificables en el combate al narcotráfico. Ya no promesas, ya no palabras, sino hechos y resultados. Y luego este aviso de la FAA diciendo cuidado porque va a haber maniobras de la Fuerza Aérea y del Ejército de los Estados Unidos, maniobras militares, dicen ellos, que podrían afectar vuelos en estas regiones, entre ellas México. Estamos viviendo un momento de gran tensión. Hoy este vuelo que llega al aeropuerto de Toluca, primero no dicen nada, luego dicen que llegó autorizado y luego dicen que se llevaron a funcionarios mexicanos a cursos de capacitación a los Estados Unidos. En fin, ¿qué está pasando desde tu punto de vista en la relación bilateral? Bueno, primero, sin duda, nos cambió el mundo y cambió en gran medida a partir de la llegada del presidente Trump a los Estados Unidos en su segundo periodo. Yo lo que digo es que nos cambiaron los paradigmas. Apenas en los 80s los Estados Unidos impulsaban democracia, libre mercado y libre comercio. Y 40 años después, la democracia no es tema para ellos. Libre mercado no, pareciera que también quieren una economía que ellos administren
y libre comercio de ninguna manera. Proteccionismo y sobre todo esto, la utilización de la política comercial para promover sus intereses, cuáles los que sean. Queda claro que se rompió algo que México había logrado antes y que yo creo que lo rompió el presidente López Obrador cuando se dio el chantaje que le dijeron, oye, o me controlas la frontera del sur o te subo aranceles. Y el presidente luego cedió y el presidente Trump aprendió y dijo, ya le encontré cómo. Voy a obtener todo lo que yo quiera a partir de amenazar con aranceles. Y lo aplica no solamente en México, lo aplica en el mundo entero. Entonces vivimos en esa situación muy tensa, por un lado inédita, en donde el gobierno americano tiene una actitud otra vez hegemónica, donde quiere aplicar la doctrina Monroe, pero también por otro lado un México que también es muy vulnerable. Y sobre todo, pues no hay que ocultarlo, este vínculo del crimen organizado y del gobierno al más alto nivel nos vulnera como mexicanos. Entonces yo una de las cosas que aquí planteo es, pues ya hay que tirar ese lastre, que se caiga el que se caiga. O sea, es muy peligroso que nosotros estemos sujetos a una invasión, ya sea general o localizada, porque van a venir por una de esas personas y que el gobierno hasta el momento parece que no quiere soltar. La otra, muy delicado creo yo, que sigamos en esta relación con los cubanos, por lo menos en tanto estamos negociando el Tratado de Libre Comercio. Yo te puedo decir que en el pasado había explicaciones, yo creo que nos las den ahora. En el pasado una buena parte de la buena relación de México con el gobierno cubano, y lo digo así abiertamente, era para que no promovieran los movimientos guerrilleros que proponían y que impulsaban en una parte de los países latinoamericanos y que no queríamos eso en México. O sea, había un intercambio. ¿Qué intercambio hay hoy de apoyar al gobierno cubano cuando ponemos en riesgo las negociaciones del Tratado de Libre Comercio? Entonces, estamos vulnerables también por cosas que hemos hecho, pero también hay que reconocer que tienes un presidente de los Estados Unidos tremendamente belicoso e imperialista. Es un tema del que hablaremos mucho en los próximos meses y no quiero dejarte ir sin que me des tu opinión sobre la reforma electoral. A mí me parece, primero veo que se les está enredando, lo cual ojalá, y voy a decir por qué. Porque no la necesitamos ahorita, no es urgente. Y me parece que sería un factor más de polarización entre las fuerzas políticas y los mexicanos, cuando lo que necesitamos es ponernos de acuerdo en 1000 temas. Guillermo, el año pasado la economía mexicana creció 0.3%, o sea, nada. Se generaron 72,000 empleos, cuando en el 2018, claro, de final de sexenio, se crearon más de 600,000. La población económicamente activa de los mexicanos, que en un año más crecieron buscando empleo, 900,000. Claramente no funciona el modelo económico del gobierno actual y no funciona porque no hay certeza jurídica, porque hay ataque a la inversión, también la incertidumbre del TLC. Entonces, tú dime, Guillermo, si realmente la presidenta creyera, como dicen que cree, en el crecimiento económico, ¿qué sentido tendría ahorita meter otro tema más de polarización como sería la reforma electoral, cuyo único objetivo sería tratar de amarrarse en el poder sabiendo que los resultados los ponen en riesgo? Qué bueno que se está enredando, y se está enredando básicamente porque los partidos, digamos, aliados, que son el Verde y el PT, pues traen riesgos de perder plurinominales, traen riesgos de perder recursos económicos. Ellos están pidiendo a cambio encabezar ciertas candidaturas a gubernaturas, y ahí es donde se está complicando. Pero me vuelvo a preguntar, en una economía que no crece, en una economía en un enorme conflicto potencial con Estados Unidos, en plena negociación del Tratado de Libre Comercio y tratando de traer la inversión en México, nos vamos a poner a pelear ahora por una reforma electoral cuyo único objetivo, repito, es consolidar a Morena en el poder. A mí no me hace sentido y por eso espero que no pase. Interesante, una reforma que tiene todos los visos de ser antidemocrática. Absolutamente antidemocrática. Retardataria, es decir, regresiva hacia muchos años atrás, ignorando la lucha por la democracia que enarbolaron ellos, sí, por cierto. Y que gracias a eso, hay que recordar también a los mexicanos, gracias a eso, tuvimos movimientos guerrilleros en los años 70 que no tenían representación en las cámaras, que no había partidos políticos que estaban permitidos, pero la reforma, sobre todo la del 76 del presidente López Portillo, por ahí 77 con Reyes Heroles, lo que hizo fue justamente legalizar a esos partidos políticos que gracias a eso ahora llegaron al poder y ahora quieren empujar la escalera
pues no hace sentido y por eso nuestra economía no camina y no caminará si siguen con medidas como esas. También de este tema tendremos mucho por hablar. Mucho por hablar porque sabremos en breve si sí meten o no meten la iniciativa y me encantaría obviamente poderla comentar contigo y con tu público. Ya lo estaremos platicando. Enrique de la Madrid, ex secretario de Turismo, hoy lo invité en esa calidad para platicar de la FITUR, pero también analista, político, articulista, escritor. Gracias por estar aquí. Gracias a ti, Guillermo, muchas gracias. Estamos en contacto, Enrique.